sigue causando polémica este proyecto. Es un proyecto de decreto que permite el cambio de género a menores de edad, a partir de los 7 años de edad, ¿verdad? Sí, la verdad es que usted ha tocado un punto muy polémico porque si bien ayer le preguntamos a la ministra, primero el decreto no tiene la edad. Si usted busca en el decreto no dice a partir de los 7. Okay. Ayer la ministra nos dijo que era a partir de los 10 años, que un menor de 5 no podía, pero ya hoy ella señaló que a partir de los 7, y dice que de los 7 porque a partir de ahí es cuando se da la tarjeta de identidad para menores de edad, es el argumento que hay. Entonces, de ayer a hoy se ha generado la polémica porque ya hay organizaciones que defienden los derechos de los niños que dicen que es totalmente improcedente este decreto. Primero porque uno de los apartes del decreto señala que el menor de edad puede acceder al cambio de género, aún puede ir a una notaría, aún si no está con sus padres, aún si ellos no están de acuerdo, el menor puede ir a la notaría y simplemente el notario no se puede negar y él tiene que llamar a un defensor de familia, que junto con él pueden levantar esta escritura pública para poder hacer la modificación en el registro civil. Entonces, para varias organizaciones esto va por encima de los derechos de la patria potestad de los papás, porque que no se puede pasar en alto la potestad que tienen los padres sobre los hijos. Frente a esto, la ministra de Justicia, muy temprano aquí en Noticias Caracol Ahora, habló y señaló que no se trata de eso, que se está malinterpretando que ahora todo tiene que ser bajo la tutela de los padres y que no se está teniendo en cuenta la opinión de los niños. También consultamos a un psicólogo. Ese psicólogo señala que los menores de edad, los que tienen 13 años, menos de 13 años, hasta ahora están construyendo como toda su cosmovisión, lo que ellos sienten, y entran como en conflicto o a comparar la influencia de sus padres con lo que ellos están sintiendo, y ellos empiezan, es lo que nos explica el psicólogo, lo que yo siento, lo que me han dicho, y empieza el joven en ese momento ya a construir como su propia identidad, como que hasta ahora a saber qué es lo que quiere, según lo que le han dicho. Entonces, tú debes ser así, y entonces él de pronto dice, no, yo no me siento así. Pero eso es, digamos, como en la edad de los 13 años, no a los 7 años, señala este psicólogo. En defensa de la ministra, pues lo que ella decía, porque además, Rochi, le alisté dos testimonios de la ministra, ya los vamos a ver. Ella dice que esto no es del gobierno, que esto es, primero, cumpliendo unas sentencias de la Corte Constitucional. Incluso menciona la sentencia, la específica, T033 del 2022, del 2022. Ella dice, es que tenemos que cumplir, es que no es una decisión del gobierno, pero además cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciendo precisamente eso, que los niños tienen que tener esa libertad. Y cuando habla de la edad de los 7 años, que es bien polémica, es porque ella dice en ese momento es cuando se saca la tarjeta de identidad. Pero hay que decir que dentro de las sentencias de la Corte no se ha estipulado el tema de la edad. Okay. No, en ninguna sentencia de la Corte Constitucional se ha señalado que a los 7 años ya se tiene la suficiente madurez para tomar este tipo de determinaciones. En otro tipo de sentencias se ha señalado un poco más, por ejemplo, en el tema de esas cirugías infantiles, las cirugías plásticas infantiles. Entonces se dice que más o menos siendo adolescente, un joven podría tener más autonomía y más discernimiento de decir, sí, yo me quiero hacer alguna corrección, pero eso siempre y cuando lo asista un médico. En este caso, todo está muy gaseoso porque la Corte no se ha referido en ninguna sentencia a que son 7, a que son 10, a que son 11, a que son 14. Eso no está estipulado. Incluso en el mismo borrador no está la edad. Lo de la edad lo ha manifestado la ministra de Justicia, que serían 7 años a partir de la expedición de la tarjeta de identidad, porque ahí es donde empieza a funcionar ese documento para identificar a un menor de edad de manera formal. Entonces arrancamos con el testimonio de la ministra cuando ella explica el decreto a continuación. ¿Qué consiste esto? ¿Qué va a pasar con el registro civil? La Corte Interamericana también ha señalado cómo el derecho a autogestionar su propia identidad, pero también a autorreconocerse, es un derecho humano que no puede ser ignorado por el Estado y menos por el Estado colombiano.
Desde ahí la Corte Constitucional ha hecho un recuento de más de 6 sentencias y la última es la T033 del 2022 que exhorta al gobierno colombiano y en particular a la Registraduría y al Ministerio de Justicia a realizar este paso, esta transición, porque no es posible que después de tantos años el registro siga siendo binario, excluyendo y discriminando a las personas no binarias o las personas que no se identifican dentro de las particularidades que han sido reconocidas históricamente. Y tal como lo decía Rocío Franco, ni en el decreto ni en las sentencias de la Corte que generan jurisprudencia está la edad. Pero eso sí, la ministra lo ha venido manifestando a través de las entrevistas y seleccioné también esa parte de la entrevista cuando habla de esa edad, de los 7 años. Vamos a escucharla. Esto es decir, ministra, solo a partir de los 7 años el niño podrá elegir qué ponerse en la tarjeta de identidad. Sí, y eso lo determina precisamente la misma sentencia de la Corte Constitucional, que si bien es cierto no habla de edad, sí habla de la tarjeta de identidad. Y en Colombia la tarjeta de identidad se genera a partir de los 7 años hasta los 17 años. ¿Qué hace pensar, ministra, y esto es lo que hoy, y por ahí ronda la polémica, qué hace pensar hoy al Estado que un niño puede elegir hoy su género? A ver, no es al Estado, digamos, no lo hace pensar solo al Estado. Esto es un movimiento mundial. Esto es una decisión de un bloque de convencionalidad que lo que dice es que el prejuicio y el perjuicio de no permitir el autorreconocimiento lleva daños que no son reparables en términos también de asignaciones de roles. Cuando una persona se autorreconoce por un género diverso al que físicamente tiene, también eso implica un desarrollo connatural a ese género en el que se está autorreconociendo. Cuando se hace tardíamente, pues ha durado, si lo vamos a hablar de 18 años en términos de mayoría de edad, ha durado 18 años ocupando un rol que no le corresponde y esto tiene daños irreparables también, como lo ha dicho la Corte Constitucional en su derecho humano de desempeño, relación con la sociedad y obviamente atribución. Incluso fíjense cómo esto hace también marcar roles sociales dentro de las aptitudes laborales, sociales, económicas, como parte de un posicionamiento dentro de un seno social. Y esto se le quita la oportunidad a estas poblaciones de ejercerlo desde el primer momento en donde hay un autorreconocimiento de identificación que va a tener graves consecuencias como lo ha tenido, pero que además también lo que genera es una permanente discriminación en torno al no reconocimiento y exclusión de otras personas que no son binarias. Pero, ministra, ¿qué sustento científico hay de que un niño ya se autorreconoce? ¿No está luego en ese proceso? A ver, digamos que el sustento que dan todos los expertos en este tema significa también la falta de coherencia o consistencia entre lo que físicamente es el niño y lo que el niño pretende ser. Muy Qué tema complejo, tan polémico, claro, ¿cierto? porque autodeterminarse, si uno a veces dice, nosotros ya adultos y dudamos, ¿cómo será un niño? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted se acuerda qué estaba haciendo a los 7 años de edad? No, nada. Yo tampoco me acuerdo. No, y hay una situación que les quiero comentar de una experiencia que he vivido entrevistando personas de la comunidad LGBTI. Alguna vez entrevisté a un trans que hizo el paso de mujer a hombre y le preguntaba yo, ¿cómo te identifico? ¿Te pongo hombre trans? Y me regañó, quizá con toda razón, y me dice, es que yo soy hombre. Yo no soy hombre trans, yo soy hombre. Y así lo entiende uno. Ellos hasta se identifican, yo soy hombre, yo soy mujer, que serían las dos formas binarias de cómo se siente una persona. Pero en el tema de los niños es muy complejo y por eso consultamos a... Le iba a decir una cosa, Rochi, antes de que me... Yo acabo de hablar con una persona que es uno de los más altos dirigentes de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia. Para todos estos temas él me habla constantemente y lo llamé hace poco, es un hombre. Le dije, hábleme de este tema y me dijo, no, porque no estoy de acuerdo. Y no quiero salir públicamente a decirlo, pero por supuesto que no estoy de acuerdo. Claro, porque todos somos hombres o mujeres. Y si tú haces el tránsito, pues tú quieres ser hombre, quieres ser mujer.
Yo tengo una duda, es hasta qué punto ser trans es un género, o más bien es una condición dentro de la comunidad LGBTI, porque se entendería el tema no binario, porque no se siente hombre, no se siente mujer, pero el tema de trans creo que de pronto hace falta un poco más de análisis y de sustento para este decreto, que es un borrador. Hablamos muy temprano con una persona, con una mujer que defiende los derechos de los niños, y ella dice que este decreto está pasando por encima de la patria potestad de los padres, porque permite que el menor se vaya a la notaría solo y que él pueda hacer de manera autónoma, sin el permiso y sin la supervisión de sus padres, tomar esta determinación, que es por solamente una vez y sería definitiva. Escuchemos a Luisa Fernanda Barriga. Un menor de edad que aún está en proceso de desarrollo, que está afianzando su identidad y que no tiene la madurez para una toma de decisiones frente a una situación como esta. Están pasando por encima, una vez más, de la patria potestad de los padres, de la objeción de conciencia de los funcionarios notariales y del bienestar de los niños. Bueno, muy bien, vamos a presentar a nuestro invitado esta tarde. Es Mateo Burgos, es psicólogo clínico, es también especialista atención en desarrollo integral de infancia, está con nosotros conectado. Mateo, psicólogo, gracias por estar con nosotros. Hola Rocío y Pablo, muchas gracias por este espacio. Bueno, bien, yo quiero que Rocío haga la primera pregunta. Le doy el... Gracias, el honor. Le doy el balón. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿un niño de 7 años sí puede autodeterminarse o tomar ese tipo de determinación que técnicamente y según lo que dice el decreto sería por única vez y sería para toda la vida? Vale, muy importante esa pregunta, Rocío. Digamos que a los 7 años el niño está en una etapa de desarrollo donde se está cimentando neuronalmente. Digamos que no es un momento adecuado para que el niño tome una decisión de vida, digamos que lo va a marcar a nivel social. Entonces, no, digamos que no es un momento adecuado para tomar una decisión de ese calibre. Pero además porque Rocío y yo ahondo en esa misma pregunta, Rocío dice para toda la vida y es que es así. Y en la defensa de este decreto, ellos dicen, es que si él en ese momento no determina, digamos, su género, pues toda la vida va a quedar con el género que no quería en ese momento. Pero es que a los 7 años, ¿cómo el niño va a querer determinar un género? De acuerdo, de acuerdo. Y hay también unas implicaciones importantes de tipo sociales y personales. También hay que entender, digamos, esa aceptación social, ese entorno del niño como tal, cómo va a recibir esa decisión que realmente no la estaría tomando el niño, puede también estar influenciada por de pronto adultos. Entonces, sí es de un gran cuidado. Aparte de la aceptación social, también el apoyo familiar, muy seguramente puede haber distanciamiento dentro del núcleo familiar como tal. Me parece que en este momento es muy importante fortalecer los vínculos familiares, que de alguna manera el niño o la niña pueda comunicar con papá y mamá cualquier tipo de situación que esté viviendo, pero no imponerle, porque sería algo impuesto a estas edades tan tempranas, que cambiara o tuviera algún tipo de decisión en cuanto a su sexualidad. Doctor, ¿y cuál sería de pronto la edad óptima para, digamos, que él tome una determinación siendo menor de edad? Bueno, digamos que en cuanto a instauración neuronal en todo lo que es corteza cerebral, lo que es corteza prefrontal termina de cimentarse a los 28 años. Claro, digamos que tenemos una mayoría de edad a los 18 años, que ya en ese momento, digamos, por ley, ya podría tomar decisiones respecto a al área física como tal, pero entonces ya antes es muy temprano y una decisión de vida en lo que tiene que ver con su rol, con sus gustos, sí sería importante que ya por lo menos tuviera una mayoría de edad. Algo muy importante, digamos que la parte de corteza prefrontal, que como les comento, hay varios estudios que demuestran que se termina de cimentar a los 28 años. Digamos que con esto busca que el niño pueda de alguna manera, bueno, el niño no, ya el adulto, pueda tomar decisiones. La parte de corteza prefrontal se encarga de funciones ejecutivas, toma de decisiones, resolución de problemas, y este tipo de situaciones sí sería muy importante que ya todo lo que es corteza cerebral esté totalmente cimentada para esas decisiones que se tomarían de vida. Sí, pero hablando de la corteza cerebral que usted estaba mencionando, que dice a los 28 años,
Rocío le preguntaba, siendo menor de edad, es decir, yo le contrapregunto lo siguiente, siendo menor de edad, sin el tema de la corteza cerebral, ¿qué edad específicamente podría tener el niño para tener una decisión que de pronto sea acorde tal vez a sus gustos, a sus creencias o por lo menos a su elección? Bueno, la adolescencia empieza desde los 13 años en adelante hasta los 18 años, ya después comienza a ser adulto joven. A los 13 años ya se podría, digamos, el niño comenzar a tomar ese tipo de decisiones, pero pienso que al punto ya de generar un cambio de género a nivel papeles como lo es la cédula, sí sería importante que fuera una edad más adulta, pero ya desde los 13 años ya el niño comienza, digamos, a tener una orientación y unos gustos en particular. Es lo que coincide con otro psicólogo con el cual hablamos. También Dice hablaba que, de 13 años. Sí, de 13 años, menos de 13 años es casi materialmente imposible, dice él, obtener una respuesta definitiva para toda la vida para un tipo de situaciones como esta. De por sí creo que ese debe ser también como la justificación porque la ley le da la capacidad a los menores de edad para casarse después de los 14 años. Entonces este tipo de cosas hacen que haya un poco más de sustento, y de por sí la Corte también ha insinuado en otros fallos eso, pero aunque no lo ha determinado. Doctor, ¿ha tenido usted alguna experiencia cuando llegue un pequeñito a su consulta y quiera y diga, me siento confundido, pero creo que no soy como me veo? Claro que sí, ocurre muchas veces y digamos que en este caso, ¿cómo se trabaja? Por esas edades tan tempranas, se trabaja con todo el círculo familiar, pues digamos con toda la red de apoyo para que de alguna manera puedan acompañarlo en ese proceso, llamémoslo así, en esa etapa de aceptación hacia él mismo y de alguna manera poder orientarlo. Recordemos que siempre la infancia, la adolescencia es un proceso de formación donde es sumamente importante que haya un cuidador, un protector que esté cerca y que guíe y acompañe el proceso pues, de desarrollo de este niño o niña y para este tipo de toma de decisiones tan importantes. Sí, sí, y le entiendo perfectamente y tiene que haber un cuidador y usted habla de la red de apoyo, pero entonces le pregunto, a los 7 años, un niño que tenga esa red de apoyo, ese cuidador y esa, digamos, asesoría, ¿él entiende lo que uno le está diciendo, lo que uno le está preguntando en torno a la elección de su género? Ya tienen entendimiento, pero digamos en la parte de género, sexualidad como tal, hay que esperar ya la pubertad para que realmente comience pues todos sus órganos sexuales realmente a generar, digamos, esa atracción, ya sea hacia el mismo género o género diferente. Pero a los 7 años todavía no está cimentado esa área, digamos, allí sexual, para que el niño pueda elegir, bueno, tengo estas preferencias, estos gustos. Importantísimo también el acompañamiento de profesionales, de un equipo médico, del equipo de psicología, de alguna manera, para que puedan orientar a estos niños. Muchas veces hay, sí, confusiones de su identidad, muchas veces es algo transitorio, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque de pronto sea un proceso transitorio, momentáneo, y tomar una decisión tan grande como el cambio de roles y de género. Claro, no hemos hablado de la pubertad y eso es importante porque ahí no tienen todos esos sentimientos que tienen desarrollándose con sus órganos sexuales. Doctor, vuelvo a su consulta y ¿ha encontrado que algún menor de edad, un chiquitico, haya cambiado de opinión? Es muy fácil, y usted lo ha evidenciado, que en esas edades tan tempranas el niño diga eso por moda, por influencia de alguien, y después diga, ay, no, yo me equivoqué. ¿Eso pasa? Hay muchos factores, digamos, que influyen en esa decisión. Pueden ser genéticos, también sociales, a veces la familia. Entonces, claro, a veces el niño molesta, a veces está simplemente en una etapa de exploración. Entonces, son una cantidad de factores que hay que tener en cuenta, pues antes digamos, de esa decisión. Por supuesto, he tenido pacientes con ese tipo de situaciones. Pero bueno, la idea simplemente es acompañarlos, explicarles, siempre importante abordar la sexualidad con los niños y las niñas sin ningún tipo de tabú. Con eso me refiero sin tabú a realmente darle el nombre que corresponde, digamos, a cada parte del cuerpo. También explicarles sin sexualizar, por supuesto, al niño o a la niña, ni mencionarles cosas así extremadamente fuertes en relación al sexo, pero sí hablarles un poco de qué significa el que tome un rol. Bueno, voy a estar al lado de un hombre toda mi vida, al lado de una mujer.
qué implicaría eso. Ya esas edades lo pueden ir entendiendo, pero ya la decisión como tal, qué bueno que lo tomen ellos, solamente ellos ya como adultos, en su momento dado, ¿no? Yo tengo una pregunta, ya sigo con nuestro doctor, con Mateo, pero es para Rocío. ¿De dónde, ahora, porque es que la ministra dice, es que esto no es una decisión de Estado, estos son una cantidad de gremios que se han reunido en materia internacional, que han determinado estos tipos de situaciones, ¿de dónde habrá salido, digamos, toda esa información? Como Yo en la parte de las altas cortes lo que ha pasado es que son muchas tutelas las que han llegado de, por ejemplo, niños en colegios que terminan vistiendo el uniforme, por ejemplo, de las niñas. Entonces eso se empieza a convertir en un conflicto y en los colegios no saben abordar, digamos, de manera adecuada este tipo de cosas y lo que hacen es a ese niño que se quiere vestir con el uniforme de niña, a aislarlo, a rechazarlo, a crearles unos problemas psicológicos, cuando la Corte entonces dice, no, hay que acogerlo, hay que aceptarlo como es y admitir su situación. Como es, si hoy se siente niña, hay que respetarle eso. Pero digamos que todo eso siento que está en desarrollo, obviamente hay que reconocer, cada día se están abriendo más las puertas a nivel jurídico y las sentencias cada vez son aún mayores, donde se pide admitir, donde se pide que los colegios, que las empresas, que los entornos laborales sean más abiertos a este tipo de situaciones que se pueden presentar y que hoy deben ser tomadas no como algo loco o algo así, sino como algo normal, que puede pasarme a mí, que le puede pasar a usted, que le puede pasar al niño, a la niña, a un señor adulto, y eso ha pasado, pero no tomarlo como algo escandaloso ni segregador. Esas son las cosas que reprocha y que ha desarrollado la jurisprudencia en materia de respeto, admisión y garantía de derechos, incluso en el tema de la salud. Muchas ocasiones, personas que tienen bajos recursos y que se sienten presos en su propio cuerpo y no tienen dinero para hacerse, digamos, la transformación, tienen que acudir al sistema de salud y quedarse como están y sentirse mal, y sentirse incómodos, al punto que afecta ya su salud mental. Entonces la Corte ha dicho, no, a estas personas hay que tratarlas, admitirlas, y como ya es un problema de salud mental, tiene que tratarlas. Entonces en eso viene la jurisprudencia, pero digamos que, ¿dónde está, digamos, el soporte? Otra vez, si ser trans es un género. correcto. ¿Ser trans es género? ¿O ser trans es una condición dentro de la comunidad LGBTI? Entonces, no hay como un sustento allí, ni en la jurisprudencia, ni digamos en el mismo proyecto, para poder decir, sí, trans es ser un género de los que se va a hablar ahí, dentro de los que van a quedar en los documentos. ¿Podemos estar confundiendo a nuestros niños? Eso sería algo muy importante para preguntarle al doctor. Eso le queríamos preguntar, sobre, digamos, esa confusión, y porque yo también, es que dicen, el niño puede autónomamente ir, por ejemplo, a una notaría y decidir. Rocío y psicólogo, ¿él a los 7 años va a tener esa posibilidad de a los 7 años ir a decidir? Como les mencionaba, digamos, en esos momentos tan tempranos en su edad, pues es muy complicado. Digamos que el niño no tiene todavía esa capacidad de decisión. La importancia sí de ahí del cuidador, que lo orienta. El niño parte, digamos, del desarrollo. Hay dos tipos de aprendizaje en el niño o en la niña, que es por imitación, imitamos lo que, pues el niño imita lo que ve en el adulto, o la modelación, modela conductas como tal. Entonces, en ese momento, en esa edad tan temprana, que ya vaya el niño y haga todos esos trámites, pues sería algo muy arriesgado. El niño está explorando, podría equivocarse muchas veces, entonces son riesgos que hay que pues no cometer, porque son niños, son vidas, ¿no? Doctor, ¿no siente de pronto que toda esta información que en este momento se está dando, de llevarlo a los 7 años y decirle, bueno, usted es hombre, usted es mujer, no binario, o trans, o travesti, estamos confundiendo a nuestros niños? Claro que sí, de hecho el travesti ese que acabas de mencionar viene del latín transvestido, que digamos que es puntualmente en la vestimenta como tal. A esa edad un niño ya tener, digamos, unos gustos de vestimenta. ¿Qué pasa con el travesti? Puede ser que le gusten las mujeres, puede que sea que le gusten los hombres, simplemente que le gusta transvestirse, tener una vestimenta diferente. Yo pienso que hay muchas cosas que hay que avanzar allá directamente en relación a este decreto.
y no estoy, pues puntualmente no estoy de acuerdo que a tan temprana edad se genere ese tipo de situaciones. Hay, digamos, una emergencia urgente en cuanto a salud mental en todas las familias y bueno, estamos aquí para ayudar a muchas personas y acompañarlas en este tipo de procesos tan complejos. Mire que le quiero contar a Rocío y al doctor una entrevista que yo tuve en el programa de inclusión que tenemos en Noticias Caracol. Fue la estudiante que por primera vez le ganó una tutela a su colegio y que la corte ordenó que ella pudiese ir con el uniforme de mujer siendo hombre. Ella es hoy en día una mujer transgénero, Entonces, le cuento esta anécdota porque, Rocío, porque ella cuando ganó esa tutela tenía aproximadamente 14, 15 años, ya estaba en sus últimos años del colegio y ahí la corte decide no solamente permitirle ir con el uniforme del colegio, sino tener todo un acompañamiento psicológico. Entonces, mire que es, digamos, poner todo como esto en una balanza para saber el tema de las edades, pero también entender que no podemos afectar psicológicamente a una persona. Sí, algo que le quería preguntar de lo que dice la ministra es que ella asegura que le generamos un trauma a un menor de edad si dejamos las cosas así y si él no establece en sus papeles que él es niño, niña, no binario, trans o travesti, como dice el decreto. Esos ahora son los nuevos puntos o los cambios de género. ¿Es tanto así? O sea, ¿toca reconocerlo ya? ¿O el niño de todas formas eso hace parte de su proceso? Es decir, si yo quiero, ahora no quiero. Digamos que nosotros como población colombiana estamos permeados de muchísima violencia, por supuesto, y yo creo que los traumas más vienen es por ese trato. Yo pienso que cuando se identifique que el niño o la niña está teniendo algún tipo de conductas complejas o diferentes, bueno, sí, puntualmente, digamos, enfocadas digamos, al mismo sexo como tal, qué bonito por buscar un acompañamiento, pero más que un trauma como tal, pues el daño es mucho más grande cuando se genera, de cuanto se toman decisiones a tan temprana edad. Insisto que es muy inmaduro aún el cerebro para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, pues ahí está entonces el análisis. Rocío, yo creo que nos ha quedado muy claro, digamos, como la posición que tiene el médico, pero también, digamos, como todo el panorama. Hemos planteado lo que ha dicho la ministra, hemos planteado también la psicóloga con la que usted habló, etcétera. Sí, son posiciones que definitivamente son posiciones informadas, son personas que han estudiado este tema, que tratan a los niños y es importante escucharlas porque de eso se trata. Si bien está este proyecto, la idea es que también el gobierno nos diga cuál es el sustento de esas determinaciones que llevan a mostrar este tipo de decretos y que también escuchen a la sociedad, a las personas, a los expertos que en realidad conocen. Y es que esto es un tema que pasa también por lo científico, el tema del desarrollo de la corteza prefrontal, del tema de la pubertad. Yo que estoy haciendo a los 5 años, lo que usted me preguntaba, ¿se acuerda qué estaba haciendo a los 7 años? No, obvio no. Yo tampoco. Entonces, es todas estas cosas que ojalá que desde acá sea un llamado pues para llenar más de contenido y de fondo el debate para poder tomar decisiones informadas y que lo que se vaya a consignar en ese decreto cuente con este tipo de opiniones de expertos, de personas que tienen experiencia, que han hablado con un niño de este tema. ¿Qué dirá un niño? En este caso, un experto nos puede orientar que lo que nos ha dicho el doctor es muy complicado a los 5, a los 7 años tomar una determinación por la situación que tiene cada niño. Está hasta ahora explorando su vida, se equivoca, un día quiere helado, otro día no quiere. Son cosas que tenemos que observar a nuestros niños y también pues que haya también ese respeto por la diferencia y el acceso a ejercer ese derecho, doctor. De acuerdo, claro que sí. Bueno, invitar a todas las familias a que de alguna manera se unan, fortalezcan esos vínculos con sus hijos, permítanles hablar, escuchen sus emociones, algo que, digamos, socialmente estamos acostumbrados o como sociedad tenemos allí implantado, es que siempre tenemos que estar bien. Y hay una cantidad de emociones que a veces escondemos, como la tristeza, el enojo, que también es importante manifestar. Entonces, escuchar a los niños, a las niñas en este tipo de procesos para que puedan ser acompañados en cualquier tipo de decisión a lo largo de su vida.
Escuchar a los niños, esa es quizá la clave, Pablo. Sí, es que estoy leyendo una cantidad de comentarios que tengo, por ejemplo, de Jaime Camacho, que tiene un sobrino que tiene 8 años de edad, que me dice que por supuesto le parece que la edad es supremamente corta para este tipo de decisiones. Jaime Camacho con su sobrino que tiene 8 años de edad. Andrea Ruiz está opinando. En fin, tengo muchos comentarios, por supuesto, de un tema que es polémico. Al doctor Mateo Burgos, psicólogo clínico, especialista en todo el tema que tiene que ver con los menores de edad. Gracias por acompañarnos. Un placer, Pablo, Rocío. Y quiero hacerle una pregunta final a Rochi. En términos jurídicos, esto es un proyecto de decreto. ¿Qué falta? ¿Qué debe pasar? Como es un borrador de proyecto, lo que ha hecho en este momento el Ministerio de Justicia es ponerlo públicamente para que usted o cualquiera de nuestros usuarios lo pueda leer, lo pueda analizar y si tiene alguna observación, escribírsela al Ministerio de Justicia y decir, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o sí me parece por esto y esto y esto. Muchas organizaciones ya están elaborando sus documentos y tan pronto el Ministerio recoja estos conceptos, se supone que se va a abrir una mesa para poder determinar si se mantiene el proyecto como está o se acogen todas las manifestaciones y observaciones que se vienen haciendo hasta el momento. Y esto, como no es algo que va al Congreso, sencillamente la última palabra la tiene el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia, que está recibiendo pues toda la retroalimentación de las personas, de los expertos, de los gremios, de la comunidad LGBTI, de los defensores de los niños, de los psicólogos. Muchas personas, como usted lo dice, están muy interesados porque es una cosa que nos toca a todos. Todos tenemos un niño en casa, todos tenemos una persona que de pronto necesita orientación o una persona que también pueda pensar o sentir que quiere ser identificada como se siente. Entonces también que esa persona tenga el acceso a identificarse como es, porque si yo no me siento mujer, entonces a toda hora me están llamando así, pues eso se vuelve un conflicto y eso tiene que ser resuelto de alguna forma, pero obviamente según los rangos, lo que dice el doctor, según los desarrollos cognitivos, que sea una decisión informada, porque hasta qué punto puede ir un niño solito a donde un notario y decir, bueno, yo quiero, sin la compañía de los padres. Es algo que están pidiendo los sectores que sea analizado. Déjeme leerle un comentario final. Este proyecto supera toda comprensión humana, dice una de nuestras usuarias. Muy bien, ahí está la polémica abierta, constante y sonante. A Rocío, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted. Le deseo una feliz tarde. Ahorita claro, nos tomamos un café. Sí. Bueno.